Bueno, bienvenidos a QR. Estamos arrancando en vivo en Bravo TV, después de Comunistas con Juan Di Natale y todo su equipo. Y por supuesto, es el tema con el que vamos a comenzar hoy, tiene que ver con esta portada. Debajo del colchón. ¿Y qué hay debajo del colchón? Bueno, puede ser un tornado que succiona hacia el centro, puede ser un agujero negro, puede ser de todo. Lo que es seguro que lo que está debajo del colchón se lo lleva Caputo. Me parece que esa es un poco la esencia de los anuncios que hoy hizo el gobierno. El plan Toto Canuto, se decía en algún momento, plan Canuto, bueno, los juegos de palabras que ustedes quieran, porque en el imaginario está efectivamente eso, que el gobierno lo que está necesitando son dólares, más allá de pregonar libertad y poder utilizar efectivamente los dólares o los pesos eventualmente, pero sobre todo los dólares que están fuera del sistema. Enseguida con Guido Bambini vamos a entrar, y con Carlos Heller, que hoy viene como cada jueves, vamos a entrar en el detalle, porque francamente les digo, yo tengo tantas dudas como ustedes sobre qué implican estas decisiones. Se elevaron algunos montos hasta donde las autoridades y los organismos preguntan respecto de ciertos recursos de dónde salieron, porque se eliminaron otras regulaciones, es decir, otras preguntas que se hacen respecto o a la hora de hacer cierto tipo de transacciones, la compraventa de autos, la compraventa de inmuebles, depósitos, la utilización de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Muchas dudas respecto de esto. Ahora, en QR y en el arranque les vamos a ofrecer dos cosas. Primero, una certeza y luego una hipótesis. Arranquemos por la certeza. Van a ver momentos de la conferencia de prensa hoy del ministro de Economía y buena parte del equipo económico, y quiero advertir algo. Van a ver qué importante que es el periodismo profesional. Van a ver qué importante es el ejercicio de la pregunta y de la repregunta, y sobre todo cuando no está mediada, cuando no está guionada, cuando no está grabada para que alguien se tire encima de alguna bomba, de alguna granada, para evitar alguna respuesta incómoda. Qué importante es y por qué razón eventualmente el presidente, no hay coros de queremos preguntar en este momento, pero qué importante sería eventualmente que el presidente acepte este tipo de conferencias como se le reclamaban a otros presidentes u expresidentes en otro momento. En un momento de la conferencia, un colega de CNN le hace una pregunta al ministro de Economía, Luis Caputo, Nicolás Gallardo. Presten atención lo que pregunta y la respuesta del ministro de Economía sobre los anuncios de hoy referidos al plan Colchón. Usted hablaba de que el auto tiene que tener más combustible para que funcione. Usted dio ese ejemplo varias veces. Ahora, ¿esto no es también fisuras dentro del plan económico de que las medidas que se están tomando no alcanzan y por ende no se están cumpliendo con las metas del gobierno? ¿No hay problemas en la robustez de su plan? No, nada más alejado. O sea, es exactamente lo contrario. Este sistema, nuevo régimen que estamos proponiendo, obedece a darle más libertad a la gente. No hacemos estimaciones de lo que la gente puede gastar o no. Tiene un objetivo de devolverle a la gente la libertad de usar ahorros que el mismo Estado los forzó a llevarlo al canal informal. Es decir, desde el Estado mismo se de alguna manera empujó a la gente a la informalidad. Bueno, toda una teoría repetida, desde Adorni hasta el propio Caputo, de que en realidad es responsabilidad del Estado y de sus reglas que empujaron a la informalidad, y lo que están haciendo ahora, ni más ni menos, es darle libertad a la gente. Es muy importante esto. Le pregunta el periodista, pero usted habló antes, dijo que le faltaba nafta al auto. El auto es la economía y la nafta son los dólares. Y entonces dice, ¿no muestra alguna fisura? ¿No muestra poca robustez del plan económico? De ninguna manera, le dice Caputo, no tiene nada que ver con esto. Ni siquiera nos interesa cuánto dinero podría llegar a entrar. Ni hicimos la cuenta, eso no nos importa. Lo único que nos importa es darle libertad a la gente. Muy rápido en el programa pedimos VAR, el VAR de la política de QR. Y se lo vamos a tirar al propio ministro de Economía, porque en el arranque, cuando da el marco general de los anuncios, escuchen con atención lo que dice. Algunos bancos ya no tienen pesos.
Porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace un año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en torno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que haya más dinero en la economía. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Ah, pero el asunto era distinto entonces. Cuando arranca la conferencia, Caputo dice, está creciendo la economía y necesitamos remonetizar. ¿Qué es remonetizar? Volver a poner moneda en circulación. Decimos moneda porque no necesariamente pesos, ¿eh? Guiño, guiño. Necesitamos los dólares. El ministro de Economía dice, estamos haciendo esto porque necesitamos remonetizar la economía. Y más tarde le pregunta el colega, pero usted dijo antes que estaban necesitando remonetizar la economía. Metáfora perfecta, que el auto necesitaba nafta. No, nada que ver. Todo esto tiene que ver solamente con darle libertad a los argentinos y argentinas que alguna vez el Estado los expulsó a la informalidad. Bueno, acá está nuestra certeza. Permítanos sospechar, ministro de mínima, que lo que a usted le preocupa es que el plan económico llegue a término y que necesita dólares para eso y dólares que no tiene. Y que está buscando un puente más para tratar de llegar al propio objetivo. Parece ser este el eje. Se lo vamos a preguntar, insisto, a Guido Bambini y ya está Carlos Heller para charlar con él sobre este mismo tema. Pero hubo más, porque ustedes recuerden que llegamos a esta parte, a este punto, con una generación de expectativa del gobierno sobre lo que podía implicar esta situación. No terminaron de decirle blanqueo, pero de alguna manera decía, nunca nadie va a volver a preguntar nada más de dónde viene el dinero. No es solamente una medida que empieza y termina, es un cambio de régimen. Nadie va a preguntar nada. Y entonces un colega, otro colega, en la conferencia de prensa, donde valen las repreguntas, donde se hace y se ejerce el periodismo profesional, ese que al presidente le molesta, le dice, pero a ver, quiero que quede claro, entonces no va a haber reporte de operaciones sospechosas, que es cuando hay algún tipo de movimiento, depósito que supera los límites. Entonces todo el sistema se pone en alerta y dice, che, guarda porque acá hay algo que no es habitual, esto es llamativo. Es importante ver de dónde vino, para tratar de ver si es producto de algún tipo de ilícito y de cuál, eventualmente. Se lo pregunta el colega y quien contesta es Silvina Rivarola, que es directora del Banco Central, que está al lado de Bausili en la misma conferencia de prensa. Escuchen con atención. Hasta tanto no esté la ley, ¿qué va a pasar con los argentinos que tienen dólares sin declarar, quieren sumarse a este nuevo régimen por debajo de los umbrales que mencionaron? ¿Van a pagar impuestos? Primera pregunta. En segundo lugar, ¿se van a hacer reportes de operaciones sospechosas? Que entiendo que es un sistema que se aplica en más de 150 países. Los controles se van a mantener, pero los controles se van a realizar de una manera más eficiente. Como dijo el ministro y dijo también el vocero, hasta ahora se controló a los 45 millones de argentinos como si todos estuvieran involucrados en operaciones de narcotráfico y otro tipo de amenazas. Lo que este cambio también implica es que ese control, que como digo va a ser más eficiente, y que implica esa eficiencia, es profundizar lo que tiene que ver con el enfoque basado en el riesgo. Ah, bueno, pero entonces los controles se van a hacer. En un momento de la conferencia, el titular de Arca dice, y Bausili también, antes se pedían 7 cosas, 7 veces había que decir lo mismo, ahora va a ser solo una. Ah, entonces se trataba de simplificar los controles, pero los controles efectivamente están. Y de narcotráfico nada que ver. ¿Cómo no vamos a perseguir y controlar el narcotráfico? Por supuesto. Segundo VAR que pedimos de arranque en el programa, y el VAR en este caso es contra el propio presidente Javier Milei, que hace muy poquito tiempo lo que prometía y lo que vendía es que de ninguna manera a través de la ruta del dinero se podía darle pelea al narcotráfico, porque esa era la gran venta, la gran expectativa para que efectivamente aparezca la mayor cantidad de dólares para entrar en este plan colchón. Véanlo. Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate
digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero y hacerlo circular. De vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel... Ah, pero entonces, el presidente estaba avisando otra cosa. El presidente estaba diciendo que la ruta del dinero de ese delito no tiene nada que ver con combatirlo. Entonces, ¿cuál sería el problema? O hay que avisarle al presidente Javier Milei, que es mucho peor declarante, inhábil declarante que lo que él cree, o en todo caso nadie le pasó el repertorio a los funcionarios y funcionarias que estaban en la conferencia de prensa que decían todo lo contrario. Que es muy importante seguir esa ruta del dinero y que eventualmente, por supuesto que van a estar los controles. El mensaje es muy confuso y acá viene la hipótesis. El gobierno generó una expectativa, probablemente estaba pensando en otro tipo de anuncio y en un momento le empezaron a llegar correos electrónicos de todos lados, sobre todo de organismos internacionales para avisar, che, mirá que esto no lo vamos a avalar de ninguna manera. Y entonces el anuncio, probablemente, fue mucho más difuso, mucho más improvisado. Todavía no hay nada escrito, por otra parte. Es todo el pico de Adorni y de los funcionarios que ahí estuvieron, Caputo, Auxilio, etcétera. Pero finalmente no se termina de entender qué es lo que vale y qué es lo que no vale. Si van a perseguir o no van a perseguir. Las transacciones están registradas, pero Arca va a ser como que no ve nada, pero van a quedar ahí. Entonces dicen en la conferencia de prensa que va a ir una ley al Congreso, algo así como de inmunidad para que los que entren en este tipo de operaciones después nadie los pueda volver a revisar. Es todo un despiole, es poco claro, no es serio. Me animo a decir que nadie va a entrar seriamente a ponerse en riesgo respecto de ese dinero que de alguna manera algún delito cometió por estar fuera del sistema. O evadió impuestos o es producto de actividades y de crímenes más complejos. Entonces volvemos a la certeza. Les dijimos en la apertura de QR, a una situación difícil de entender que ahora vamos a tratar de pasar en limpio, una certeza y una hipótesis. Y la certeza es que el gobierno está desesperado por los dólares. Que el gobierno tiene un problema muy serio para tratar de seguir sosteniendo el tipo de cambio y eventualmente continuar con un plan platita, con esta estabilidad que tiene un costo muy, pero muy grande, por lo menos hasta las elecciones. Ni bien cerró un acuerdo con el Fondo Monetario y ni bien está terminando un blanqueo en estos días o terminó en estos días. Es muy interesante el rol del periodismo profesional. ¿Vieron? Por eso hay tanto temor a la repregunta. Por eso es un gobierno que quiere que se odie al periodismo profesional, al periodismo tradicional. Miren con qué dos cositas nada más se pone en jaque un anuncio que parecía ser el anuncio del año, el que iba a solucionar y que le traía mayor libertad a la gente, y veremos en qué queda. Va a ser interesante ver después en la letra chica y efectivamente qué es lo que ocurre. A todo esto, vieron que siempre se dice, qué bárbaro Tato Bores, ¿no? Siempre vigente. Bueno, no era Tato Bores, Tato un crack, por supuesto, porque lograba sintetizar de una manera muy sencilla la esencia del problema económico, social y político de la Argentina en su momento. Pero el problema no era Tato, la virtud no era el Tato. Es el problema de que siempre buscan lo mismo, que siempre se aplica lo mismo. Entonces, lo de Tato en la década del 90 aplica perfectamente para el hoy, porque no hay mucha novedad, porque todo esto ya se hizo en algún momento y quizá a quien le falta memoria o a los que nos falta reflejo es a nosotros mismos respecto de cosas que ya han pasado y que sabemos cómo terminan. Tato. Nosotros le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, no queda un austral ni para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, dijo, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no
puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peina, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros lo que nos importa es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más? Todavía no, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Reír o llorar. A veces una mezcla de las dos cosas nos hace bien. Descargamos y al mismo tiempo tratamos de que nos entre de alguna manera una idea que muy seriamente tratamos de explicar, pero que personas como Tato la sintetizaban muy, pero muy bien. Arrancamos QR con las voces del día. Lo que está pasando ahora es que el bloqueo es total. Camiones hace meses esperando con leche de fórmula en polvo, vacunas, medicamentos. Pero lo que estamos viendo es una dirigencia israelí que lo está diciendo abiertamente. Matar niños está bien, porque son todos terroristas. El gobierno nacional estuvo condicionando diferentes sectores políticos para que no dieran quórum. Es en contra de jubilados y jubiladas y por supuesto de todos los afectados por el temporal en la provincia de Buenos Aires. Yo estaba charlando con una señora de espalda, no, ni siquiera los miraba a ellos. La vamos a acompañar a que se aleje, por favor. Cuidado que avanzan. Lo que estaba tratando de filmar yo en el momento que me detienen es cómo detienen a uno de los jubilados que se manifiesta todos los miércoles ahí. Y a mí me conmueve bastante, no sé, lo que hacen. ¿Quién se queda hoy con la logística antártica a nivel mundial? ¿Será Punta Arenas en Chile? ¿Será Puerto Argentino bajo ocupación colonial británica? ¿O será el eje Ushuaia-Río Grande? Invitar a toda la gente que está mintiendo y desinformando a la gente a que vengan a visitar las fábricas. Gracias al régimen, mi viejo pudo trabajar en fábrica y actualmente me toca a mí ponerle el pecho y el frente a esta lucha. El Estado nos daba una suma para trabajar en una cosa que tenía que hacer el Estado, encontrar a los nietos robados. Y ahora este gobierno nada. Esto es un revival de lo que contenía el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70, que la CGT está estudiando legalmente la presentación en la justicia de este tema para declararlo inconstitucional también. No queremos que apaguen los medios públicos. Queremos trabajar y ejercer nuestra profesión con dignidad, un salario digno, ajustado por inflación y paritarias. Blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tus dólares, tu decisión. Los ministros del gabinete van a dar un ejemplo y Muy buenas noches. Mariano Hamilton, Guido Bambini, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo va? El plan que trajo el gobierno para sacar los dólares del colchón y meternos en la economía, ¿de qué se trata, Guido? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, primero expliquemos un poco de qué se trata. 4 grandes puntos que lo tenemos en una placa. En primera instancia, vos lo adelantabas, se derogan los regímenes de información. Es decir, que a ARCA no le van a tener que
dar explicaciones o efectivamente dar información, cualquier compra con tarjeta de crédito y débito, compra-venta de autos, inmuebles, bueno, no se tiene que informar nada a ARCA. En segundo punto, la actualización de montos para reporte de operaciones financieras. Esto es, una extracción pasa a ser de 10 millones de pesos la única que tiene que ser informada. A partir de ese monto, una transferencia... Antes nadie pregunta nada. Exactamente, bien. Una transferencia de 50 palos. En un agente de bolsa, antes todas las transacciones eran informadas, ahora a partir de los 100 millones de pesos. En tercer lugar, un régimen simplificado de ganancias, en donde no te van a controlar en función de cómo evolucionó tu patrimonio y los consumos que hiciste. Entonces hay un claro incentivo a declarar menos. Digo, si solo me van a cobrar ganancias a partir de mis ingresos, bueno, hay un claro incentivo a declarar menos, si no me van a contrastar con el aumento de mi patrimonio y con el aumento de mis consumos, efectivamente si lo que yo estoy declarando, claro, que me está ingresando, es lo que efectivamente me ingresa o si estoy subdeclarando. Y por último, algo menor, una integrar el sistema de finanzas abierto, que es integrar toda la información personal entre los distintos bancos para facilitar el crédito, pero es una cuestión menor. Y sí, lo que decíamos, que no están esos puntos, pero que todavía no tenemos información, es las leyes que efectivamente pretenden blindar hacia atrás a que no tengan anteriormente quienes hicieron alguna transacción a tener que, bueno, para que se queden tranquilos, sí, dice digamos, el gobierno, ¿no? Para que ningún gobierno que venga marche para atrás, claro, y efectivamente investigue lo que nosotros decidimos no investigar, o sobre lo que no preguntar. Pero ahora vayamos a algunas reflexiones sobre esto. 4 puntos que traje, por esto digo, es lo que más o menos todos conocemos. En primera instancia, digo, quienes tienen los dólares, ¿no? La gente que tiene los dólares, los compró para cubrirse de la inflación, para cubrirse de la devaluación, ¿no? de un salto cambiario, claro, como ahorro, el canuto. Mi pregunta es, ¿por qué ahora van efectivamente a volcarlos para remonetizar la economía? Y bueno, y ahí me hizo acordar a este tuit del año pasado de Caputo, que planteaba que, los dólares que iba a tener que vender la gente para poder pagar impuestos. Los pesos emitidos son por compras en el Mercado Único Libre de Cambio. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo que decía Tato. Claro. Lo digo desde la primera entrevista, es primera. Pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. 18 de julio de 2024. Me parece que la única forma de remonetizar la economía vía dólares es con esta economía en donde el consumo no repunta. ¿Qué es remonetizar la economía? Porque lo dijo generar primero... más medios de pago. Digo, si la economía crece como planteaba Caputo, más allá del dato malo de marzo y de algunos datos anticipados de abril que vienen mal, si la economía crece, requiere más circulante para hacer las distintas transacciones, puede ser pesos o en este caso Caputo también planteaba de que podrían ser dólares en esta competencia de monedas. Pero digo, me parece que a la gente le tiene que ir mal para que tenga que reventar el canuto para pagar impuestos. O sea, hay una apuesta a que la gente le vaya mal, no pueda pagar las tarifas eventualmente y otras cosas, y entonces vaya a buscar los dólares del colchón. Y a mí la verdad que otra forma de remonetizar la economía con el canuto no se me ocurre, que es la que dijo el año pasado el ministro de Economía. Después estuvo, en segundo punto, medio confuso, lo veíamos. Estuvo confuso en la conferencia de prensa. Caputo primero habló de querer darle más libertad a los ciudadanos, ¿no? De que ese era su único objetivo. Claro, que el Estado fue opresor durante muchos años y que al laburante le estuvo, planteando de que era un evasor, de que era un delincuente, bueno, y que le venía a dar este gobierno más libertad para poder transaccionar libremente. Pero después planteó de que era para remonetizar la economía. Entonces, la verdad que queda confuso cuál es el objetivo. Y el objetivo, el tercer punto, es que el objetivo real de esto es que necesitan este dólar electoral. Necesitan este dólar en torno a la mitad de la banda, en la zona de 1.200 pesos. Están viendo de que se termina el segundo trimestre, el trimestre de oro de la cosecha gruesa, y están buscando un nuevo puente. En esto que permanentemente estamos hablando de los puentes de Caputo, se termina la cosecha gruesa y se necesita otro puente para llegar a las elecciones.
con la inflación desacelerando, con el dólar planchado generando este efecto de riqueza. Pero Guido, perdón, acaban de conseguir un crédito descomunal del Fondo Monetario Internacional. 20.000 palos, sí. ¿Cómo puede ser que ya están desesperados tratando de pasar la aspiradora a los dólares? Otra vez, pero hace media hora. Se necesita un nuevo puente, El perfil de vencimiento de deudas es muy importante en los próximos meses y están viendo de que, digamos, pasado el segundo trimestre, cuando aumente la demanda de divisas y no tengas la oferta que tenés actualmente, además, cuanto más te el precio de la divisa va para arriba. Mayor incertidumbre, eventualmente, entonces empieza el mayor efecto... incertidumbre, mayor dolarización de carteras. Claro. Le quería hacer otra pregunta más a Guido, pues, si me permitís. También es una decisión política, no es solamente una decisión de índole económica. Acá hay claramente una dirección política, o sea, hay una dirección política, dirección social. Si nosotros lo reducimos esto a una decisión meramente económica, no estamos viendo como la macro del debate y de la discusión que se está dando en la sociedad. O sea, por lo menos esta es mi opinión. Se la trasladamos a Heller, que ahora cuando venga Carlos, Carlos que articula muy bien lo político y lo económico. Y había la economía es política. Había un último elemento que tenía que ver con esto que vos decías, ¿no? Y lo que adelantaba antes, ¿no? Que incentiva a declarar menos. La realidad es que incentiva a declarar menos. A pagar menos impuestos. A pagar menos impuestos, exactamente. Con este régimen simplificado de ganancias que no me están mirando ni mis consumos ni mi acumulación patrimonial. Sí. Yo están los incentivos puestos para declarar menos ingresos, pagar impuestos por menos ingresos y tener transferencias, recibir transferencias, digamos, por mi actividad. Y no tener que informárselas a nadie y tener dinero bancarizado igual que por lo que me cobran impuestos. Un gobierno que dice que nunca va a romper el equilibrio fiscal, si efectivamente recauda menos, supongo que lo que va a hacer es ajustar más. Entonces, es una promesa y es un hecho. Bueno, ya recibimos a Carlos Heller, diputado nacional de Unión por la Patria, pero vamos a escuchar al propio Manuel Adorni cuando hacía este anuncio. Y fíjense, mucha batalla cultural también en el lenguaje que usa Adorni, ¿no? Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene 2 etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance, en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Bien, allí estaba Manuel Adorni, insistimos, pura batalla cultural, ¿no? Y una provocación muy fuerte, tus dólares, tu decisión. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Por dónde querés empezar? ¿Qué sé yo? A ver, ¿qué balance haces del anuncio? Hay un montón de cosas, pero primero una cosa técnica. Sí. Estuve trabajando con mi gente en ver qué tiene de cierto esto de que no hay pesos. Y no es cierto. Cuando Caputo dice la remonetización, la necesidad de remonetizar. La base monetaria en abril del 2024 era 2.6 del PBI, ahora es 4.20, subió, hay más. El M2, los depósitos del sector privado no financiero, era 6.20, ahora es 7.50. Y el M3, es todo completo, era 10.70, ahora es 12.80. Así que no es cierto eso siquiera. Y entonces, si no es para eso, ¿para qué es? Porque necesitan los dólares. Simplemente, no, para que quede claro, no es que no hay pesos para que la economía funcione.
Eso hasta ahora no ha pasado. Y no es cierto que los bancos no tengan peso para prestar, todo eso es mentira, no es cierto. Lo que sí es cierto es que se fumaron los 20 y pico de mil dólares en efectivo del blanqueo, porque el blanqueo fueron 30, pero el otro fueron bienes, 22.000, 23.000 le entraron en plata. Se fumaron los 12.000 del Fondo Monetario, 15, ¿cuánto fue el efectivo de la...? ¿Pero ya? ¿Ya? Bueno, y si ya están buscando de vuelta... Están en las reservas brutas, pero perdón, ¿qué es lo que les está pasando? Le está pasando que efectivamente en julio hay 8.000 y pico de millones de dólares de vencimientos, 4.000 de los bonos y después el otro tanto de intereses con organismos multilaterales, intereses con el fondo, etcétera, etcétera. Y entonces no pueden cumplir con la... No es que no lleguen desde el punto de vista de la caja, no pueden cumplir con la meta que tomaron con el fondo de acumulación de reserva que a fin de junio, fin de julio tienen que tener un monto y no lo tienen. Y entonces todo esto es para conseguir 10.000 millones de dólares, no 200.000 millones de dólares. Eso es un... ¿Por qué 10.000 millones? Porque es lo que necesitan y es por lo que... Escúchame, si en el blanqueo, con una ley, le entraron 22.000 y terminó la semana pasada, ¿por qué ahora van a llover los dólares? Hay solo una explicación. La explicación sería de que van a blanquear aquellos que no podían blanquear en el blanqueo anterior, porque la ley decía que, por ejemplo, los funcionarios públicos de los últimos 10 años, sus familiares, etcétera, no podían blanquear, y un montón de... Hay 3, 4 páginas en el decreto, en la ley de blanqueo, que son de los que no pueden. Entonces es probable que esté dirigido a algunos de esos que no pueden. Si no me equivoco, Felipe Solá fue gran protagonista. Claro, yo te iba a decir, Felipe Solá puede contar bien, porque yo también en ese momento era diputado, compartimos, y el bloque del que él formaba parte le puso como condición al oficialismo, al macrismo, que incluyeran ese punto en el blanqueo. Claro. Se aceptó y con eso obtuvieron los votos para aprobarlo y luego Macri lo vetó. Y si mi memoria no me falla, Felipe creo que le hizo un juicio en aquel momento a Macri, que no sé en qué habrá terminado, lo contará. Ahora se lo vamos a preguntar porque está con nosotros. Pero me acuerdo perfectamente, me acuerdo hasta de la escena, ¿no? Pero igual tampoco esto es nuevo. Tampoco esto es nuevo, como tampoco es nuevo lo del colchón, porque hoy he visto una réplica de una solicitada del 92 de Cavallo que llamaba a sacar los dólares del colchón. Creo que y lo decía tenemos por ahí. Que se terminó la persecución y qué sé yo cuánto. Que se puede dormir tranquilo. Como dice Tato... Ahí está, mirá, sáquenla del colchón. Sáquenla del colchón. Hace mucho que usted ahorra en moneda extranjera. Y claro, sucesivos gobiernos lograron a través de décadas de inestabilidad e inflación que muchos eligieran ese camino. Lo mismo que hoy dijo No Caputo, lo desaproveche. Empujar, es decir, las malas administraciones los empujaron a la informalidad. Ahora hay una excelente oportunidad para que usted invierta legalmente esos ahorros, regularizando al mismo tiempo su situación tributaria. Y yo te diría que es casi calcado. El argumento, las razones, lo que puede ocurrir, etcétera, etcétera. Finalmente termina diciendo, medítelo, decídase y quede en paz con su conciencia por su bien y por el del país. No, y hay un pie ahí. Y dice, algo de dormir tranquilo, si no me equivoco. No lo sube, claro. En el final. No lo puede subir. Abajo, para el otro lado. Y duerma tranquilo. Y duerma tranquilo, claro, y duerma tranquilo. Con el colchón. Ahora, 1992. 1992. Básicamente duerma. Bueno. Pero entonces yo lo que creo que lo primero que tendríamos que hacer es contextualizar bien el tema. Y para eso, nada más oportuno que tomarle la literalidad al presidente. Esto que ustedes mostraron recién. El presidente está diciendo que los que pagan impuestos son unos giles y que el Estado criminal los ha perseguido y qué sé yo cuánto, y los temerosos que no se animaron se jodieron porque tuvieron que pagar impuestos, pero no hay por qué castigar a los valientes que se animaron a desafiar al Estado criminal. Lo dice todo el tiempo.
También nos dijo que era un topo infiltrado dentro del Estado para destruirlo. Es decir, por más que la pintan o la disfracen, el tema es desarmar todo y dejar todo en manos del mercado. Eso es lo que hay que tener claro. Después lo quieren amortiguar, lo disfrazan. Ahora, pero aún así, y ahí seguimos en esa línea, sí, Carlos, pero aún así hoy en la conferencia de prensa, todos los funcionarios que estaban efectivamente desde ARCA, sí, desde directora del Banco Central, decían, no, de ninguna manera vamos a perseguir, ¿cómo vamos a habilitar? Pero no pueden decir otra cosa si le estaba la directora del fondo, la Julia Cossack, diciendo en la carta de intención del acuerdo que firmamos, el gobierno se comprometió a respetar los acuerdos internacionales en materia de lavado y todo lo demás. Es decir, y por eso el recul en chancleta, y por eso todavía no salió nada, y por eso están dando vuelta a ver qué cuerno hacen. A ver, menciona a Julie Cossack, que es funcionaria vocera del Fondo Monetario, que decía esto en estas horas. Following developments very closely on this, and of course the team will be ready to provide an assessment. I do want to also note, and this is included in our staff report, that the authorities have committed to strengthening financial transparency and also to aligning Argentina's AML-CFT, the anti-money laundering framework, with international standards, as well as to deregulating the economy to encourage its formalization. So any new measures, right, including those that may be aimed at encouraging the use of undeclared assets, should be, of course, consistent with these important commitments. Hay quien tomó este mensaje diciendo el apoyo del Fondo Monetario a las nuevas medidas. En realidad lo que le está avisando es hagan lo que quieran, pero guarda que hay estándares internacionales que no se puede. Claro, bueno. Por eso digo, para que si no nos quedamos a veces en lo marginal, en lo chiquito. La otra cosa que hay que decir es que el gobierno dice hasta el cansancio que el equilibrio fiscal es su objetivo prioritario. Y el presidente nos dice que el presupuesto hay que hacerlo sobre la base de los ingresos, que solo se puede gastar los ingresos que hay. Como hablan de bajar los ingresos, obviamente están diciendo... Es menor recaudación, lo que he seguido. Obviamente están diciendo que van a seguir recortando del lado del gasto. Claro. Y con una meta de superávit mayor a la que pide el FMI. Claro, pero aunque fuera para cero, Guido, porque está desincentivando que se paguen los impuestos, con lo cual va a haber menos recaudación. Y dicen que van a eliminar impuestos, claro, va a haber menos recaudación y van a mantener el equilibrio fiscal. Por lo tanto, eso no se puede hacer. Por el lado de los ingresos seguro que no se mejora. Entonces tenés que hacerlo por el lado del gasto. Se está confesando. Para que quede claro, nosotros pensamos exactamente lo contrario. Y ahí viene la consideración política. El presupuesto debe hacerse sobre la base de las necesidades. Y luego tenés que salir a buscar los ingresos para atender esas necesidades. O sea, por ejemplo, ¿qué sistema de salud querés? Claro. La discusión de jubilaciones. Todo, las jubilaciones. Claro, entonces yo tengo que resolver el problema. Después digo de dónde sale. No, esta es la plata, a ver cómo la reparto. Y además, como cada vez tengo menos plata, tengo menos para repartir. Y sigo ajustando hasta el infinito. Por eso voltean la sesión de diputados, por eso hacen todo lo que hacen. Que es una miseria desde el punto de vista de impacto económico, pero que conceptualmente para ellos es muy importante porque es reafirmar una política. Claro. Pero nosotros ni siquiera le tenemos que aceptar discutirlo desde el punto de vista del costo. Se lo tenemos que discutir desde el punto de vista del derecho, porque si no vamos perdiendo la batalla cultural. Mirá, yo veo, por ejemplo, ayer en las manifestaciones, no, pero estábamos en la vereda y nos pegaron en la vereda. Ya el asunto es decir que en la calle está bien que te peguen, está mal que te repriman, no tienen que reprimir. Vamos haciendo concesiones sin darnos cuenta y esa es la batalla cultural. Ahora estamos defendiendo que no nos peguen en la vereda. Es gravísimo y nos van ganando. En ese movimiento estás legitimando que te fajen en la calle. Y si vos argumentás que en realidad es muy poco el costo. Es muy poquito, lo que estoy diciendo es que estoy convalidando la idea de que hay que hacerlo con los recursos que se tiene. Y yo digo, es al revés, porque si esos
entre 200 y 400 mil millones de dólares que no han pagado impuestos, como mínimo. Sí. Como mínimo. O sea, el mínimo delito sería no pagar impuestos. Claro, que no han pagado impuestos como mínimo. Si eso estuvieras en una economía transparente, donde todo fuera en blanco, entonces no tendríamos la informalidad laboral que tenemos y los aportes previsionales serían mayores y la caja no tendría... O sea, hay otra manera de trabajar, porque no es, voy a decirlo una vez más, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos enemigos del ajuste. Entonces, el equilibrio fiscal, en todo caso, es un objetivo a lograr con crecimiento de la economía, con mayor formalidad de la economía, con mejorar los sistemas productivos, con trabajar contra las ineficiencias que tengan también todos los sistemas. No hay que defender porque sí. Si hay ineficiencia hay que corregirla. Pero espera, yendo a la batalla cultural y volviendo al tema de la guita que está afuera. Afuera del sistema o eventualmente afuera del país. El gobierno lo que dice es, hay tanta presión fiscal que el Estado y esas políticas empujaron a la gente a que informa. La batalla cultural empieza por ese tema de la gente. Porque la gente dice. ¿Quién es la gente? Claro. La gente son los desocupados, la gente son los jubilados, eso ninguno tiene dólares. Nos van llevando de la nariz con las cosas. Pablo, discúlpame que hoy está muy bien. Estás encendido, Carlos, quiero decirte. Pero es que es así. La gente es toda la gente. Alguna parte de la gente tiene dólares. Alguna parte de la gente tiene dólares porque no confía en el sistema y son por ahí plata que ganó y pagó los impuestos y después fue al mercado paralelo porque no podía acceder a un mercado formal y compró dólares y lo guardó en una caja de seguridad. Eso puede suceder, también esa es una parte de la gente. Y otra parte de la gente los tiene porque evadió los impuestos como mínimo, o producto de otros delitos más grandes, porque cuando te encuentran en un barco no sé cuántos kilos de cocaína, ¿por dónde pasa eso? Yo hoy le decía... pero el presidente dice que lo económico no tiene nada que ver, que la ruta del dinero no tiene nada que ver para combatir el narcotráfico. Bien, está en contra de todo lo que dice el mundo entero y lo que está legislado en el mundo entero. Se lo hizo saber Juli Cosa. Claro, no, pero es así, todo lo que hay. Pero yo le recomendaría al presidente que vea El Padrino. Bueno. Yo le recomendaría al presidente que se vea El Padrino. Yo lo vengo diciendo estos días. ¿Cuál era la preocupación de Corleone? Corleone ya no quería ganar más plata, no quería hacer más negocios. La preocupación de Corleone era cómo convertía toda esa plata que tenía en plata utilizable. Cómo la blanqueaba. Cómo la blanqueaba. Entonces viene todo lo que ahí aparece, aparece el Banco Ambrosiano en el medio, el Vaticano, todas las cosas que aparecen, tienen que ver con la búsqueda de los mecanismos para poder convertir en legal lo ilegal. Entonces, decir que se desprecia la vía del control, todo lo que se ha hecho en el mundo respecto de países no cooperantes, etcétera, que son los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, es la búsqueda de ponerle algún límite, porque no es un problema argentino la guita que no paga impuestos, es un problema global. Para nosotros es un montón, pero en la guita que está en los paraísos fiscales, lo argentino es chiquitito, es poquito. Digamos, a nosotros nos resolvería. A nosotros sí, pero medido en términos globales. Entonces, es una cosa que no tiene sustento decir esto de que lo vamos a perseguir con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa y no con las medidas financieras. Las medidas financieras son la herramienta principal. Yo voy a decirlo al revés. Pero la contradijo los propios funcionarios que estaban hoy en la conferencia. Pero además yo te voy a decir, creo que es exactamente al revés. Si se pudiera controlar financieramente, el narcotráfico no tendría lugar ni sentido, porque si no se pudiera convertir en dinero legal ese dinero, entonces no tendría tanto interés. Otra vez es empezar por el otro lado. Otra vez empezar por el otro lado. Mariano. No, que Carlos recién hablaba de la literalidad del presidente, pero también comparto lo que decís sobre la batalla cultural, porque desde lo simbólico también Milei propone a veces cosas disparatadas. Él, por ejemplo, como presidente de la Nación, dice que va a hacer una obra de teatro en Alemania que va a recaudar plata y le va a dar la plata al Garrahan. Sos el presidente de la Nación, no necesitas hacer una obra de teatro para darle la plata al Garrahan, dásela.
Claro. No, habría que preguntarle además quién se va a hacer cargo de los costos de los viajes, de todo lo que van a tener que ir a Alemania. Sí, claro. Pero lo simbólico es el topo destruyendo al Estado. El presidente de la Nación dice que va a hacer una obra de teatro y que va a donar la guita al Garrahan. Es disparatado. Sí. O sea, por donde lo mires. A ver, quiero entrarle desde otro lugar al tema y tenemos en línea a alguien con experiencia. Está Pepe Batela. José Batela fue titular de la Unidad de Información Financiera. Ajá. José, Pablo Caruso, todo el equipo de QR y Carlos Heller yo también los saludo. Saluda, ¿cómo anda? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar ahí. Carlos, bueno, te escucha Pepe para el saludo si querés. No, está bien. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien, aquí estamos. A ver, José, tiempos difíciles. De todo lo que se ha anunciado hoy, la pregunta es, porque en algún momento le dijeron también en la conferencia que no había riesgo de que haya distinto tipo de blanqueo de dinero de delitos muy complejos, etcétera, etcétera. Y se regularon, además se modificaron, se pretende modificar las cosas que la Unidad de Información Financiera pretende regular. Con tu experiencia, ¿qué decís? ¿A qué abre la puerta lo que hoy se anunció? Bueno, el tema principal es que el Grupo de Acción Financiera Internacional nace a nivel del capitalismo global, de los países centrales, para justamente evitar la competencia en los mercados que tanto defiende el presidente, del dinero ilegal de costo cero con el dinero legal que funciona en el mercado. Entonces, el Gafi, visto la cantidad de dinero ilícito circulando en el mundo, incluso proveniente no solo de la evasión tributaria, que sería el caso principal de la Argentina, a mi gusto, ¿no?, por la experiencia, sino el dinero de los secuestros, del narcotráfico, el dinero del tráfico de armas, el de trata de personas, todo ese dinero molesta en el sistema de grandes inversiones de los países centrales por el costo cero y ese riesgo se frenó con el armado del sistema del Grupo de Acción Financiera Internacional, que empezó en el G7 y después el G20 es el segundo tramo en los países que se implementa. Para evitar eso, y el tema, cuando se liberaliza, es decir, eso, los países entran, o no existen esos controles que se hicieron a nivel global, los países entran en la lista negra, en la lista gris o en blanco. Pero José, el gobierno parece haber sido muy cuidadoso. Hoy vamos a ver qué es lo que se formaliza y eventualmente qué es lo que envía al Congreso. Pero parece haber sido cuidadoso respecto de poner hasta paños fríos a lo que había dicho el propio presidente, que decía que no es por la ruta del dinero que se controla el narcotráfico. Aún con lo que hoy se anunció, insisto, todavía no hay nada escrito. Sí. Aún con lo que hoy se anunció, esos topes de $10.000, 50 millones... ¿Aún eso es riesgoso? ¿Nos pone en riesgo, digamos, de ser un lugar donde se puede lavar ese tipo de actividad? Y porque no es solo el sistema financiero, claro. Es un tema ligado al esquema de la explicación, por ejemplo, del RIGI que armaron. Si uno lee detenidamente, el RIGI ya no pregunta de dónde viene la plata, digamos, no se sabe el beneficiario final. Y si además son sociedades internacionales, sociedades de bolsa y demás, que encima en la actual propuesta que dijo el ministro, superan en mucho los montos de las personas físicas, lo que van a hacer las sociedades de bolsa, que esa sociedad de bolsa no se sabe quiénes son los propietarios finales, y eso justamente se evita con un sistema de reportes que, de acuerdo a lo que están planteando, esos reportes van a ser prácticamente no exigidos, con la rigurosidad con que hizo que la Argentina saliera de la lista gris. Llevó 4 años a armar todo un sistema de sujetos obligados, los bancos, los escribanos, los contadores, los abogados, todo lo que entraron en el sistema, hicieron que la Argentina demostrara a lo largo de 4 años que estaba en condiciones de ser un mercado transparente y de ser fuera la opacidad. José, y eso hizo que cayeran 2 grandes narcotraficantes acá, Meyendorf, que fue extraditado a Estados Unidos, y Salvatore, que era el jefe de los narcos de Argentina. Que murió en la cárcel. Murió en la cárcel. Entonces, todo eso es... Al quitarle eso se hizo con la UIF como querellante,
justamente porque el Gafi lo que decía, que Argentina no tenía condenas de lavado y demás, ni metía presos a los narcotraficantes. José, ellos saben... déjame hacerte una última pregunta, te lo voy a plantear de otra manera. Si cuando vos estabas en la UIF y en el gobierno en el cual vos representabas, se hubieran tomado estas decisiones, ¿qué se hubiera dicho, no solamente en la política, el resto de la política argentina, sino incluso en organismos internacionales que estaban viendo la escena? No, esto vamos a la lista gris de cabeza, de vuelta, como mínimo la lista gris, porque en realidad el proceso de la evaluación del Gafi última terminó en diciembre del 23. O sea, tienen que evaluar a fin de este año el 24 y el 25, en estos 2 años. Y los que vengan, que van a ser funcionarios de otras UIF del mundo, que son pares, tienen la misma formación que tuvimos nosotros acá. Y como evaluadores tenemos idea de las cosas vulnerables del país o de los países que nos tocan evaluar. Y la Argentina en este momento está rompiendo todo el esquema de funcionamiento. Y lo peor, digamos, que no es solo eso, sino que jerarquiza en la entrada de este dinero lo proveniente no solo de la evasión tributaria, que sería lo más liviano, sino de los otros delitos. Claro. Y los narcos detectan estos lugares, detectan y entran. Y cuando entran los narcos, si entran a manejar con poder económico, no es que se quedan vendiendo droga, entran en los negocios legales, que es lo que de alguna manera le respaldan y blanquean sus fondos. Y esos negocios legales prostituyen las dirigencias políticas. Escobar Gaviria, que era el de Colombia, iba a ser candidato a gobernador cuando cae preso y tenía... Se cambia toda la estructura de poder y el manejo de la política interna de un país. Pero aparte usan a los soldaditos, las capas medias bajas de nuestra sociedad van a tener a sus hijos disputando estudiar o ser soldado, y van a ganar muchísimo más siendo soldaditos. Prostituyen el esquema social y eso se paga con los años, eso, ¿no? Entonces el esquema de habilitar al ingreso de fondos opacos, para decir que no, de ilícitos, genera la aparición como poder económico real y poder político después de los narcos jugando en la política de los países. Entonces Argentina es un paraíso fiscal, con esto que están haciendo, vamos a paraíso fiscal y vamos a un país narco. Y hay complicidad inmediatamente de los sectores que aparecen, como aparecieron ahora ya en los negocios, digamos. José, gracias como siempre, un gusto escucharte, que estés muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego. José Sbatella. Carlos, la última, y le voy a hacer la misma pregunta en un rato a Felipe Solá. Parece que Milei todo lo puede, que se envalentona con resultado electoral y avanza con una catarata de decisiones. ¿Qué le pone freno a Milei? Desde la política y como dirigente político, te pregunto. Las elecciones, ganarle las elecciones. Sencillísimo. Pero para ganar las elecciones tenés que construir. Bueno, pará. Legitimidad, representación. Vos preguntaste cómo lo frenás. Pero, no dijo que lo va a frenar. ¿Cómo se sale campeón? Haciendo más goles que el otro. Claro. Sí, claro. Y si no, ¿qué querés? ¿Cómo se sale, Pablo? Yo te pregunto, ¿cómo se sale? Ya esta conversación es algo habitual. Pero no, entre ustedes pero no, porque si no es trampa. Siempre es así, porque yo escucho, hoy se lo dije también a un colega tuyo en una nota que hice con un medio del interior. Los políticos, pongámosle nombre y apellido, no generalicemos porque está mal. Yo no digo los periodistas, porque yo creo que hay periodistas excelentes y hay periodistas que son un desastre. Y creo que con los políticos pasa lo mismo. Entonces, esa cosa de desacreditar a la política de manera global, es decir, seguro que no lo van a... ¿Sentís que mi pregunta desacreditó la política? No, pero eso está instalado y eso funciona todo el tiempo. Entonces, no hubo quórum, ¿qué va a haber quórum si los políticos? Mire, yo estuvimos sentados ahí. Yo no falté a una sesión nunca. No falté a una reunión de comisión nunca. ¿Por qué me van a meter en una generalidad? ¿Por qué me van a meter en una generalidad? Voy a volver a preguntar. ¿Qué es lo que le pone freno a Milei para las elecciones? La construcción. El fin de la historia.
sino un capítulo. Claro. Carlos, gracias como siempre. A ustedes. Vamos a ir a la tanda y al regreso. Esta misma pregunta va a comenzar la entrevista con Felipe Solá y mucho más, por supuesto, para conversar con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex legislador nacional y ex canciller. Ya venimos. Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita Adrián Mercado. Movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Con Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande. Pensá en Macro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad.
QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Por Bravo TV hasta las 12 de la noche y le damos la bienvenida a Felipe Solá. Felipe, ¿cómo te va? Muy bien y muchas gracias por invitarme. Gracias por estar. Tengo que trasladarte. Arrancamos como terminamos con Carlos Heller. Parece que Milei se lleva todo puesto, que todo lo puede. ¿Qué le pone freno a Milei? La unidad. La unidad de todos los que no quieren tener un gobierno como el de Milei, por una suma de razones diferentes, algunos por la economía y otros por la violación permanente de lo legal y el estar permanentemente en el borde y por la profundización de cualquier división que pueda encontrar en los argentinos. Más se ha agregado ahora una demagogia muy berreta, ¿no? La idea de que llegaron ellos porque todos los demás eran culpables de todo, ¿no? Y seguir echando culpas. Es el método. Perdón, es algo berreta, pero funciona, efectivo. Por lo menos a ver, hasta acá. Digamos, vamos a ver, ¿por qué decís que funciona? Porque siguen... vos me hiciste una pregunta, sí. Y yo te dije la unidad, que es la unidad en general, no es solamente la unidad en la provincia de Buenos Aires, el peronismo. Que eso es la mínima unidad que debemos tener. Es una unidad mucho mayor. Y yo te voy a decir, vos decís que funciona. Yo cuestiono que funcione. ¿En qué sentido? ¿Qué experiencia electoral tenemos? La de algunas provincias, donde Milei ganó solamente cuando salió con el radicalismo, que tiene una mitad histórica, por decirlo así, en el Chaco. ¿No es cierto? Más o menos. Mitad que sube, mitad que baja, como la de Capitanich, el peronismo. Que es muy chaqueña, ¿no? Es muy chaqueña. ¿Qué otra experiencia tenemos de triunfo? ¿La capital de Salta? ¿Alguna otra más? No. Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ciudad de Buenos Aires. En realidad, una persona que no parece no tener ningún contenido, sino que ser simplemente una especie de títere de Milei, que es Adorni, de repetir lo que dice Milei, etcétera, y al que se lo aprecia en el gobierno porque dice exactamente lo que a lo mejor Milei quiere que diga y no le pone IVA ni le cambia, pero que no tiene la menor personalidad propia, dice yo soy Milei, y la única campaña es este es Milei. Muy bien, ¿cuánto sacó? Sacó el 15% del padrón. El 15% del padrón, porque debemos incluirle a esta elección, que no es muy atractiva, porque es una elección de los diputados de la ciudad, ¿no es cierto? Y discutir los problemas de la ciudad es algo, yo te diría, secundario para la gente frente a los problemas de la vida cotidiana. Si vas a discutir los baches, la sociedad, el famoso olor a pizza, no sé qué, todas esas cuestiones, antes que eso hay una discusión mucho más central que afecta a la gente, que es la economía y la sensación de división política fuertísima que hay en la sociedad. Entonces, y la lucha diaria por llegar a fin de mes, o llegar a fin del día en muchos casos. Entonces, discutir lo menor cuando está en juego lo mayor no va. Para vos fue un error la campaña. El espíritu de la campaña. No, fue un error, no. Para mí, lo que quiero es, aquí estoy diciendo dos cosas a la vez. Puede haber falta de atractivo en la elección. Esta vez fue súper falta de atractivo, ¿no? Pero hay algo más.
Hay algo más ahí. Milei divide de manera tal de que o estás con él o estás contra él. Ahora, si no estás en ningún lado, ¿estás con Milei? No. No estás con Milei. Entonces sacó el 15% del voto del padrón. Esa es la verdad. En una elección muy poco atractiva. Esperemos otra, bueno, veamos. Ahora, mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Unirse. Algunas cosas dijo mi ex colega y compañero diputado, con respecto a la batalla cultural, ¿no es cierto? No ceder, no ceder, no estar a la defensiva siempre, ¿no es cierto? Salir a la cancha, contestar, estar, proponer. ¿Cuál es el principal defecto de la oposición hoy? Todavía no está clara cuál es la propuesta económica del campo popular, como así se le llama, o del campo anti-Milei, para decirlo de otra manera, del espacio enorme anti-Milei, no está clara cuál es su propuesta económica frente a esta. Porque lo obliga, porque se ve obligada a no tener que decir, es la anterior, porque la anterior perimió. La anterior perimió. Sí. Y no alcanza con plantear un límite a esto. Tiene que haber una propuesta concreta. Alcanza para unas elecciones como las que vienen en octubre, tal vez. No alcanza para unas elecciones como la del 27. Tenés que tener claro qué va a hacer con la deuda. Tenés que tener claro qué va a hacer con la deuda. Ahora ahí tenés un problema, Felipe, porque vos hablás de una unidad lo más amplia posible. Absolutamente. Pero un programa respecto de solamente ese punto, qué hacer con la deuda, ahí tenés un problema. No vas a tener un consenso para esa unidad. ¿Se puede ir a elecciones sin decir qué hacer con la deuda? Yo creo que no. Se puede no decir, pero te hago otra pregunta. ¿Se puede hacer un frente lo suficientemente amplio como para ganar una elección diciendo qué se va a hacer con la deuda? Pero, ¿cuál es la propuesta entonces? ¿No decirlo, decir lo contrario? Bueno, viene sucediendo que parece que el único objetivo es ganar la elección. Lo único que mostrar a la gente es la escalera de vencimientos que tenga quien quiera aspirar a llegar al 2027 y ver cómo llegamos. La escalera real de vencimientos que nos deja el gobierno de Macri. ¿Vos qué crees que hay que hacer con la deuda? ¿Qué escribirías en ese programa? No lo voy a anticipar todavía. No. Tenemos tiempo para pensarlo. No le voy a regalar eso. Sé lo que haría, pero no lo voy a decir ahora, porque además seguramente yo no voy a ser candidato, así que... ¿Cierto? Pero quiero ir al espíritu de mi pregunta a partir de lo que vos dijiste. No podés gambetear los temas centrales de la economía. No los podés gambetear. No podés decir frases vagas o frases ideológicamente correctas, pero que no tienen práctica Primero concreta. Los últimos. Primero los últimos. Claro, bueno, primero los últimos lo podés decir porque es tu última ratio, ¿no es cierto? Es decir, primero los últimos es decir... Se entiende cómo está diciendo eso. Antes que traicionar digamos, antes que hacer una traición, voy a mirar si no estoy traicionando a los pobres primero. ¿No? A la mitad de la Argentina, mínimamente, que o es pobre, o está en vía de serlo, o tiene una dificultad enorme cotidiana para salvar. Pero lo que vos decís, sé que la mesa tiene preguntas, pero me parece muy interesante esto y se habla poco. Vos decís, hay que definir un programa, hay que decir qué es lo que se va a hacer. El error fue no decir, todo el programa, no eslogan. No, definir todo el programa. Bueno, está bien, 3, 4 puntos. 3 o 4 o 5 puntos bien. Fuertes, pero ahora, en orden de prioridad además. Pero para vos después... Gobernar es priorizar. Está bien. Pero... ¿Y sabés cuántas prioridades tiene el tipo que tiene claras prioridades? Una. ¿Qué es cuál? No, tiene una prioridad. Si yo tenés 5 prioridades, no tenés prioridades. Una prioridad tenés. ¿No? Te llaman por teléfono y te dicen que acaban de internar a tu mujer o quien sea ahora, y vos salís corriendo, y que es serio. ¿Cuál es tu prioridad? Salís corriendo. Tenés una prioridad, no salvar el programa, irte. Ok, cuando esa prioridad está semi resuelta, entonces aparece la segunda, y después aparece la tercera. Vos la tenés escrita, ¿sabés cuáles son? Lo que no querés es, tengo 5 prioridades, porque entonces tengo 24 prioridades. Está bien, pero quiero decir, si vos no sabés gobernar. Si vos priorizás el frente suficientemente amplio para ganar una elección, que es necesario para frenar eventualmente lo que ahora está ocurriendo. Vas a lo básico que no se cumple. Está bien, pero si vos después tenés, para armar un frente lo suficientemente amplio, ese programa a veces puede no ser necesariamente tan profundo. Porque no te vas a poner de acuerdo, y si vas con ese frente no lo suficientemente profundo y sin definiciones concretas de cómo lo vas a hacer, podés frustrar a quienes vos tenés que representar. Y entonces te pasa Milei. No, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo.
Y evidentemente me da mi tiempo para mentir. Milei iba a quemar el Banco Central, la plata era excremento, ¿no es cierto? Odio la justicia social, se animaba a decir cualquier cosa. No se pasan facturas en ese sentido. La factura se pasa más bien sobre cómo me va, cuánto puedo ganar para sobrevivir con mi familia, cuánto no puedo. Esa es la factura central. Ni siquiera se le pasa todos los días la factura de, por ejemplo, la tremenda injusticia con un mercado cautivo como es el mercado del uso de la energía. Gas y electricidad, básicamente. Y combustibles. Mercado cautivo. Lo tenés que usar. Y si no tenés auto, lo tienes que usar el colectivo que tomás. O el subte que tomás. Entonces, mercado cautivo para la luz, mercado cautivo para los combustibles, mercado cautivo. Ese mercado cautivo tiene asegurado, absolutamente asegurado, estar arriba de la inflación todos los meses. Viene, si vos lo ves desde el convención Milei hasta ahora, algo que empezó a pasar con Macri, aquel famoso expresidente de la Shell, era Aranguren. Bueno, Aranguren instaló que tenían que ser multimillonarios los dueños de centrales hidroeléctricas o los dueños de la distribución eléctrica, ¿no es cierto? O los dueños del gas. Instaló, porque lo instaló. Y lo hizo, puso unos precios exorbitantes. Ahora, Milei ha hecho precios mucho más exorbitantes, prohibitivos, ¿no es cierto? Que no se ven tanto en la capital, pero en cuanto salís a la provincia se ven, en las industrias, ¿no es cierto? Es mercado cautivo. Y vos decís que no se le pasa factura. ¿Cómo va a estar privatizado un mercado cautivo? Como si todos los argentinos necesitan algo, yo se lo doy a un privado. Y después lo desregulo. Es decir, ¿Eso está en el programa? ¿Está en el programa eso? No, pero estaría. Si fuera yo, si fuera presidente, como decía Tato Bores, si yo fuera presidente, por supuesto que estaría. No puede estar en manos privadas un mercado cautivo. Por ahí no sería la prioridad. Es decir, los esclavizás. Es una forma de esclavizarte una buena parte del ingreso. Mariano. No, voy a seguir profundizando sobre lo que hablaban del frente y la construcción política para ir a una elección. ¿Vos considerás que efectivamente la receta del frente amplio de variopinto es interesante y atractiva para la sociedad? ¿O en realidad lo que el reclamo que se está desarrollando en la gente, o en la gente no me gusta decir, en la sociedad, es una consolidación del peronismo como fuerza representativa de todo lo que generaba el peronismo en otros años? No, eso es lo que me gustaría, pero el arte de lo posible dice que si vos le querés ganar a alguien, es bueno que empiece a sumar. Es bueno que empiece a sumar y que siga sumando después. Es bueno las experiencias lo hizo Juan Perón en el año 71, 72, 73, ¿no es cierto? La hora del pueblo primero, ¿te acordás? Solano, vos no te acordás porque sos joven. No, que no me voy a acordar, hasta luego. ¿Cuál fue la primera palabra de Perón el 17 de octubre? Tenía 15 años, no me voy a acordar. Únanse. ¿Y qué dijo Francisco? Sigamos a Francisco porque Perón está un poco más lejos. Y muchos argentinos no lo conocieron ni supieron de qué hablaban. Sigamos, la unidad vence al conflicto. La unidad vence al conflicto, además de hablar de lo efímero de las cosas. Está bien, pero Perón tenía a Vicente Solano Lima, que era un conservador, pero el que conducía el barco y el que tomaba las decisiones era Perón. Era un as de la cintura. Vicente Solano Lima. Perón dijo, los dos argentinos en los que más confío, SIC, lo dijo antes de venir en Madrid, son Silvestre Beñis y Vicente Solano Lima. Eran muy peronistas los dos. Silvestre Beñis era fronticista, fue un gran gobernador de Santa Fe. Y lo hizo gobernador de nuevo. ¿Por qué dijo eso? Porque estaba abriendo y abriendo. Perón quería llevarlo a Balbín. Porque no era boludo y necesitaba también que los sectores conservadores... No, pero necesitaba que los sectores conservadores también aceptaran su regreso. ¿Por qué no levantás un poco el nivel moral y en lugar de decir, porque no era boludo, decir porque tenía una grandeza? Yo creo que era un viejo pillo y que se dio cuenta que él tenía que ampliar. Vos podés ser un tipo vivo, es fundamental ser vivo en todo. Sí. Pero la viveza no excluye la nobleza. No estoy hablando de valor, es querer la unidad, querer unir a los argentinos. Perón quería que Balbín fuera su vice. Pero Felipe... Y el partido justicialista de entonces le impuso a Isabel. Se lo impusieron. Él estaba indignado por eso. Estamos estudiando el tema de nuevo, mucha gente, no yo, pero otros están estudiándolo bien. Y se ve que Perón no quería que fuera Isabel.
Lo cual no quiero hablar mal de Isabel Perón para nada, que fue encarcelada, etcétera. Yo lo que quiero decir es que Perón jugaba en serio que fuera Balbín. A la unidad. Pero perdón, Felipe, vengo un poco más acá y mismo tema. El candidato que garantizaba eso era Alberto Fernández. El candidato que lo garantizaba antes era Daniel Scioli. Bueno, las experiencias no son buenas. ¿Qué tiene que ver eso? Y que son frentes que están buscando siempre. ¿Qué tiene que ver con el frente? Daniel Scioli. ¿No tiene que ver? No, tienen que ver con Cristina. No eran candidatos que garantizaban. No, tiene que ver con Cristina. No eran un frente tan... Fue un frente, pero no un frente tan amplio. Cuando yo digo un frente amplio, estoy diciendo un frente de gente que prefiere ir con el peronismo y con otros partidos porque no quiere más una Argentina con la que propone Milei. Es decir, pido poco. Pero ¿y vos ves muchos sectores que del centro hacia la derecha que se sienten más interpelados porque no avance Milei que por acompañar al peronismo? ¿Por qué no me das un poquito más de tiempo para que te diga, mira, ¿qué pasó que tanto se habló de Milei y sacó el 15% del electorado de su lugar, de la capital? Del lugar donde más lo vieron por televisión, estás haciendo una lectura muy crítica. Digo, ¿te parece una gran elección como para agrandarse? No. Además, ¿vos crees que los diputados que salgan, que hagan campaña contra Milei, cualquiera sea su partido, el lugar que eligen para ir, cuando lleguen van a ser igual que estos? No. Van a ser mucho más opositores. No sé si van a ser mucho mayor en cantidad, pero que van a ser mucho más opositores no te quepa la menor duda. Otra de las cosas que comentabas recién, que era el avasallamiento de las libertades individuales. Dijiste que este gobierno avasallaba las libertades. De la legalidad, sobre todo, ¿no? O de la legalidad. ¿Cómo llegamos cómo llegamos la sociedad a confundirnos tanto que el avasallamiento de la legalidad se considera que es una lucha por la libertad? ¿Qué pasó en el medio para llegar hasta aquí? No, lo que pasa es que hay todo un mecanismo de difusión comunicativo tendiente a mostrarle que cualquier avasallamiento en realidad es un grado de libertad mayor para la gente, porque los culpables que los tenían encerrados en algo eran los políticos de siempre. Ese mecanismo, esa especie de extorsión, para hacerle creer a la gente que va a sentir un alivio, no hay tal alivio. Si hay algo que no tiene la gente en la Argentina hoy es alivio. Por favor. En la calle la gente está mustia, hay otra segunda desesperación, que es el problema que tengo, que esto que voté no me gusta nada, pero lo voté porque no soportaba a los anteriores. Eso también está en mucha gente. Entonces, estamos hablando de un magma que es dinámico, muy dinámico, que va a cambiar y cambia mucho más rápido. Vos mirás la misma cuadra y la misma esquina, y si la filmara todos los días, notarías algunos cambios. Pero los cambios están adentro de la gente, adentro de las casas, adentro de la gente. Ya vas a ver. Y Felipe, ¿cuál es el rol del dirigente hoy? Entiendo lo que decís respecto del futuro. ¿Cuál es el rol del dirigente hoy para tratar de interpelar a ese sector de la sociedad? ¿O tiene que esperar a que cambie el humor, a que haya una frustración muy grande con este gobierno? No, yo diría que el rol del dirigente hoy es pensar en la elección de la capital federal, por ejemplo, aunque no sea de la capital federal, pero vaya a enfrentar en octubre elecciones, pensar en esa elección y pensar ¿por qué esa apatía? ¿Por qué él no le creo a ninguno, por ejemplo, que podríamos decir que quiere decir eso, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque hace mucho tiempo que la gente que es elegida políticamente está muy lejos físicamente de las personas que sufren. Muy lejos. Quieren estar, pero no están. No tienen vocación de misioneros, ¿no? Esa vocación, Francisco hablaba siempre de la misión, ¿no? De la vocación de misionero. No hay vocación de misionero. La vocación de misionero le llamo a ir al lugar donde está lo más jorobado, ir al lugar donde se sufre más, ir al lugar donde está tal problema, y sobre todo buscar. Es muy difícil para alguien ser diputado, porque está en un lugar de 257 personas nacionales, por ejemplo, dar soluciones, pero no es difícil estar. Es decir, más que no es difícil, se puede estar. Y hay una lejanía, hay que acercar. Más que tacticismos y vos decís tienen que ir ahí donde está el sufrimiento de la gente. Los tipos más...
más sabio para manejar las redes sociales. Pero al mismo tiempo vos tenés que dar testimonio. Quiero hacerte dos preguntas finales, Felipe. La primera es, en función de lo que nos decís de tu lectura de la elección en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué aconsejás para la elección que se viene en la provincia de Buenos Aires? Al peronismo, ¿no? En la provincia yo creo que Kicillof camina bastante. No sé si toda la gente que dice ser de Kicillof camina igual. Algunos sí, otros no quiero ser injusto. Pero están, digamos, todos aquellos que tienen una representación en este momento, que son intendentes, que son concejales, que son legisladores provinciales y nacionales, tienen que sentirse interpelados por la ausencia. Todos tienen que sentirse interpelados todos tienen que pensar qué hemos hecho para que la gente crea que está la gente, los problemas y la política a un costado. Porque al estar la política a un costado, entonces viene un Herodes, viene un Nerón a incendiarte y la política no tiene autoridad moral para enfrentarlo o no tiene poder para enfrentarlo. Entonces hay que plantearse eso. Son muchas cosas las que he dicho, pero hay que plantearse eso. Estamos lejos. ¿Cómo se resuelve la siguiente e hipotética situación? El 7 de septiembre, elecciones adelantadas, elecciones segmentadas. Gana efectivamente el peronismo y entonces el gobernador dirá, yo tenía razón, había que desdoblar la elección. Y Cristina Fernández de Kirchner dirá, yo tenía razón, había que nacionalizar, porque es imposible ir a una elección local en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se resuelve la interpretación de lo que pueda llegar a ocurrir? Y lo mismo la derrota, digamos, ¿no? Frente a al revés, sería la derrota. Al revés. Las peleas entre las personas privadas, entre los matrimonios y las peleas políticas no son muy diferentes cuando se transforman en peleas personales. ¿Cuál es qué es lo que no hay que hacer? Buscar quién tiene la verdad o quién tiene razón. Porque la razón empieza a diluirse en las broncas. Se diluye la razón. La razón es la primera que pierde. Así como en la guerra pierde la primera que pierde la verdad. Bueno, no existe las razones, ya no. Quién tiene razón es lo que hay que dejar a un costado. ¿Para qué nos tenemos que unir? Es lo que hay que poner en la mesa. ¿Y lo ves posible? ¿Quién tiene razón? No. Porque yo creo que Cristina tiene absoluta razón cuando dice se va a nacionalizar, pibe. Todo se nacionaliza hoy. ¿Por qué? Porque como te dije, los problemas de la ciudad son secundarios frente a los problemas de la vida cotidiana. No estoy menospreciando ningún problema, pero hay un problema antes, no resuelto. ¿Pero ves posible que eso suceda, Felipe? Cristina tiene razón en eso. Y si Axel gana, y ojalá que sea así, las elecciones del 6, si gana el peronismo de la provincia, perdóname, todo ya bien. te contesto. No, para nada. Lo último que tiene que decir es yo tenía razón. Lo último que tiene que decir es yo tenía razón. Bien. Hay que aprender a ganar y aprender a perder. Y creo que es suficientemente inteligente para darse cuenta. Tenemos un minuto, pero no quiero dejar pasar esto porque me parece muy importante. Como ex canciller, firmaste un documento con otros ex cancilleres de la región muy crítico respecto de la acción del gobierno israelí respecto de Gaza, de Palestina. Dame una línea, qué importancia le diste y evidentemente es muy jugada esa definición en este tiempo. Hay más de 50.000 muertos civiles. Hay en la última ofensiva, rompiendo una tregua, Israel mató 2.000, no me acuerdo la cifra que ponemos, porque es una cifra que nos dieron desde los lugares internacionales debidos, pero mató alrededor de 2.500 palestinos. Estoy hablando de civiles. Estoy hablando de civiles que incluyen a niños también, jóvenes, niños, mujeres, viejos, etc. La destrucción física de Gaza es impresionante. Gaza tiene el tamaño de la matanza. Este documento fue trabajado primero en Chile, y tenemos mucha ligación con ellos, después con nosotros, y después con Colombia y Brasil, y Uruguay. Y también hay firmas peruanas. Y decidimos que fueran ex cancilleres los que lo firmaran. Y yo estoy muy orgulloso que hayamos hecho el documento de ex cancilleres porque hemos estado cerca de la cuestión y porque es demasiado grave como para no decirlo. No hay que tener tanto miedo de que te digan antisemita. Nunca en mi vida he sido antisemita. Jamás. Detesto el antisemitismo. Me parece una cosa que puede derivar en cosas terribles como ocurrieron en la historia de la humanidad. Pero no te podés callar frente a un genocidio étnico. Todo palestino no tiene derecho a nada. Noam Chomsky, el pensador norteamericano,
el filósofo, hace un comentario y dice, ¿sabe usted por qué no hay una patria palestina? No, dice el periodista. Por una sola razón. ¿Por qué? Porque son pobres. Nadie lo va a defender. Felipe, gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema. Estamos con Irina Hauser, está en línea nuestra compañera, porque de manera exclusiva se conoció finalmente la secuencia en video de esas imágenes segmentadas que también nos había traído en exclusiva Irina Hauser respecto del momento en que el Cabo Guerrero dispara contra Pablo Grillo, y es una evidencia fundamental para asignar responsabilidades en esa actuación de la Fuerza de Seguridad. Irina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por este rato. Irina, vamos a ver el paño, vamos a ver el video, el momento que nosotros, insisto, nos habías traído en imágenes congeladas, digamos, en distinta secuencia. ¿Por qué es importante esto que estamos viendo, Irina? Bueno, primero, nobleza obliga, hay que hacer una aclaración. No está claro si este es el momento del disparo a Pablo Grillo, bueno. Pero sí está claro que este es el Cabo Guerrero disparando en forma antirreglamentaria, horizontal, como se ve muy clara y nítidamente en las imágenes. Sí. Disparando evidentemente hacia un blanco, porque además recibe esa palmada de su compañero. Esa palmada que habíamos visto congelada, ahora claramente tiene el sentido que le dábamos, ¿no? Dispara. Exactamente, porque ves el gesto. Dispara en línea recta, en paralelo al suelo, no en 45, y le da una palmada el gendarme que tiene al lado. Es claramente un gesto celebratorio, es una felicitación por el modo en que Guerrero dispara. Lo que estamos viendo es cómo Guerrero dispara. Esa es su forma de disparar, en este caso, rodilla en tierra. Hago esta aclaración, me parece que incluso supongamos que este no es el momento del disparo a Pablo Grillo, es más prueba, porque el modo en que eligió disparar, o que lo mandaron a disparar, o no sabemos, el 12 de marzo en esta marcha de los jubilados. Quiero hacer la aclaración, quiero mencionar la aclaración. No está certificado que este que estamos viendo sea el disparo que impacta en la cabeza de Pablo Grillo, pero sí es el Cabo Guerrero, y lo que muestra es que ese es su modus operandi, es decir, que esa es la manera, o bien que le instruyeron disparar, o bien que disparaba y le dejaban pasar, que nadie le decía lo contrario. Exacto. Esta imagen está obtenida de una cámara GoPro que llevaba en el casco otro gendarme. Cuando entrega la gendarmería estas imágenes al juzgado de María Servini, no dice el horario. Por eso te estoy haciendo también esta aclaración, y porque pareciera que el lugar y el ángulo desde donde se dispara no sería exactamente el mismo. Hay otra cámara que les habíamos contado que se ve en el casco de otro compañero de Guerrero. Del que da la palmada, del que lo palmea. El que le da la palmada, exactamente. Esa cámara, según la gendarmería, ante la consulta de la jueza Servini, no estaba activa. Esto es lo que dice la gendarmería. Bueno, la querella estuvo analizando esta situación y estuvo analizando una gran cantidad de imágenes. La querella la integran el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Digo esto porque ellos están tomando un gran trabajo de analizar muchísimas imágenes. Y van encontrando el minuto a minuto, ¿no? Y ellos lo que han encontrado también, y esto lo han denunciado en la causa y han pedido que haya una aclaración, así como se entregaron cámaras GoPro y hay una que dicen que está inactiva, primero piden aclaraciones acerca de por qué no está activada y si es una obligación o no de los gendarmes llevar la cámara activa, si son ellos mismos los que están habilitados a apagarla, a cortar cuando quieran esa transmisión, si deben registrar el episodio completo o no. Bueno, así como había cámaras GoPro, había cámara en mano portada por algunos gendarmes. Parte de esa filmación fue entregada al juzgado de María Servini, pero está incompleta. Y no solamente está incompleta, según marca la querella, sino que faltan dos momentos cruciales, que son el antes y el después del disparo a Pablo Grillo. Según había analizado el colectivo Mapa de la Policía, el disparo a Pablo se produce a las 5 de la tarde y 18 minutos. Ellos lo analizaron, lo mostraron también todo en cámara lenta, mostraron que era en forma horizontal el disparo. Y lo que en esta cámara, que es manual, falta,
es el intervalo entre las 17:09 y las 17:17, o sea, un minuto antes del disparo. ¡Qué bárbaro! Y el momento posterior, que se corta a las 17:24 y se da inicio a otro nuevo a las 17:28, con lo cual pareciera que alguien borró o alguien editó o algo exactamente ese momento en el que se da el disparo. No, faltan los anteriores y posteriores. ¿Se entiende? ¿Y eso qué se podría buscar? Eso ahí? podría ser significativo porque uno no sabe qué dijeron en el momento previo y en el momento posterior. Digo, Bien. puede haber gente hablando. Entiendo. Así como contamos que en un audio se escucha que alguien dice estamos excelente, Sí. no sabemos qué puede decir. No le perdonen. No le perdonen, hijos de puta. No le perdonen, hijos de puta. Estamos excelentes. ¿No? Muy bien, claro. Podría haber ahí, se podría escuchar algo que podría implicar o alguna orden o esclarecer efectivamente, bueno, cómo se llega a tomar la decisión del propio disparo. Irina, quiero decirte, lo que estamos viendo es muy importante. Hay dos elementos, ¿no? Quiero insistir con esto. Hay un elemento que es el modo en que dispara Guerrero y el otro elemento es la palmada. Sí, la palmada es muy impactante. Es explícita. Que es habilitante, que legitima, porque uno imagina que no se le puede escapar el modo en que está llevando adelante su operación, la operación del propio Guerrero, ¿no? Exactamente, es elocuente. La verdad es que habla por sí misma y por eso uno puede imaginar que en eso que falta tal vez haya o más gestos o más palabras o algo que pueda ser significativo para la causa y que la jueza Servini debería reclamar. Mariano. Irina, también falta parte... Vos que tenés tanta experiencia en este asunto judicial, ¿me puedes explicar por qué el cabo Guerrero no fue llamado a declarar? Si es que no fue llamado a declarar, esto por lo menos es lo que yo tengo todavía entendido. no fue llamado a indagatoria, todavía no lo citaron a indagatoria, esto también lo hemos señalado. Aparentemente la jueza está esperando unos informes médicos. Está esperando la carroza, parece la jueza. Pero perdón, voy a ser abogado del diablo. Quizá antes de una indagatoria esa característica querés tener mucha más información para hacer la indagatoria un poco más precisa. Yo no hablé de procesamiento, hablé de llamado a declarar. Bueno, pero después de la declaración toma una decisión la jueza. No, está bien, pero llamado a declarar. No estoy diciendo que pero digo, se lo procese, que se lo Pero vos podés llamar a declarar una vez que encarcele. tenés mucha información para hacer para tomar una declaración más precisa. ¿Cuánto tiempo necesita la jueza para tener pero si más está diciendo información? Irina que le retasean información. Y bueno, flaco, pero material. hace valer tu rango de juez. Ahí, Irina. Bueno, yo pienso que está esperando más información, no pienso, estoy segura que está esperando más información, que seguramente lo van a llamar a indagatoria a Guerrero de mínima. O sea, acá te diría que incluso lo importante también es ver si la Gendarmería le entrega la información sobre la sala de situación, ¿no? ¿Qué pasaba, dónde estaba Bullrich, quién daba órdenes, quién decía... Pero ahí dice Mariano otra cosa, dice, hay vocación de la jueza para poner toda su autoridad arriba de la mesa y generar que les entreguen esa información y no se la retaseen. Mira, a mí me parece que está actuando correctamente, o sea, que está dando pasos acertados. Bueno. Lo que fue muy llamativo al comienzo de la causa fue toda la demora, ¿no? La demora primero, o sea, que hubo demoras al inicio y que se pasaba la causa entre varios jueces y que Servini tardó en aceptar la competencia. Eso fue llamativo porque es un caso urgente. Claro. Y como todos los casos donde se producen heridos graves en una movilización y como todos los casos donde hay abusos ostensibles de las fuerzas de seguridad. Ahora también, como hablamos ayer, hay una causa nueva cada miércoles. Lo que sucedió el 12 de marzo es que Pablo Grillo quedó al borde de la muerte. Los informes que está esperando el cuerpo médico forense, la jueza, son para saber justamente la gravedad de la herida que padeció. Fue operado ayer de nuevo. Claro. La operación fue exitosa porque estaba con un cuadro de hidrocefalia y esto te muestra que la verdad que no es un cuadro sencillo el que tiene y que evidentemente estuvo al borde de la muerte. Claro. Vuelvo a apelar a tu experiencia. Diga. Demos vuelta a la historia, Un manifestante tira una piedra, le pega en la cabeza a un policía y ese policía sufre las consecuencias que sabemos que sufrió ya sé lo que me vas a preguntar. Ya lo hubieran llamado a indagatoria. ¿No estaría detenido en Sing Sing el manifestante? Bueno, es que si no les falla la memoria, el año pasado
hubo gente detenida hasta 3 meses después de la causa. Bueno, pero entonces que no me venga, entonces la jueza, fenómeno, todo bien, está procediendo con un tanto de cautela la jueza, ¿no? Mínimo. Pie de plomo, puede ser, sí, no te lo voy a discutir, sí. Qué sé yo no soy jueza, pero está me parece que hay un montón de material acá. Debería ser jueza, debería, ¿no? Bueno, haces mal. Recordemos el episodio. Está bien el ejemplo que da, 33 personas fueron, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Entre ellas... Estuvieron detenidas en cárceles federales, además. Fue una barbaridad. ¿Se acuerdan que tuvimos en QR? Claro, en QR tuvimos un joven al que le habían vendado los ojos y le decían al oído, con los ojos vendados, y creo que también les pegaban. No quiero decir algo que no recuerdo con exactitud, estaban Irina. Estaban adentro del penal de Ezeiza. Estaban en el penal, les pegaban y les decían, decime a qué partido, decime dónde militás, mientras la fajaban. Exactamente. Recordemos el gordo del mortero. ¿Cuánto tiempo estuvimos con el gordo, el que tiró con el mortero en la marcha de jubilados? Era como si fuera, un terrorista. Mason el tipo, había matado a 200 personas. Y había tirado con un mortero que está mal. No digo que esté bien, pero... hay alguna doble vara. Claro, ¿no? Tenemos que también empezar a exigir como sociedad mínimas respuestas por parte de la justicia. ¿Qué sé yo? Hoy Daer va a la Casa de Gobierno a hablar con el jefe de gabinete, sale y en lugar de decir, no, nos dicen que no a todos, vamos a ir al paro y se vamos a ir a la justicia. Todo es demencial. Y cuando sabemos la justicia que tenemos, a eso me refería. Me gusta cómo Mariano nos va demostrando que todo tiene que ver con todo. Sí. Y está muy bien. Irina, ¿nos reencontramos mañana? ¿Toca? ¿O no? Mañana viene Irina. Lunes, Irina. No, te extraño, Irina, vení, no estás al lado mío. Gran abrazo y gran trabajo, Irina, como siempre. Abrazo grande. Que estés muy bien. Continúan los estrenos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Mañana, viernes 23 de mayo, 8 de la noche. Escucha, Guido. Comienzan las funciones de Allá por el Veintitangos, un sainete criollo a cargo de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, con autoría de Chiarino y Doria y dirección de Santiago Doria. Mariano, esto es para vos. Domingo 25, 7:30 de la tarde, se estrena Paisaje, una obra de Harold Pinter, con dirección de Facundo Ramírez y actuación de Marcela Ferradas. Me encantaría ir. Y el mismo Ramírez, ¿tenés que hacer otra cosa? Tengo que ir a la cancha a ver a San Lorenzo. Todos los jueves de mayo, a las 8:30 de la noche, continúa además Jardines Humanos, una obra de danza-teatro con autoría, coreografía y dirección de Francisca Barría, Ampuero y Belén Valido. Y no se pierdan las últimas funciones de Muñeca o El Naufragio, los domingos, 7 de la tarde, en el Espacio Barleta, la otra sala del Centro Cultural de la Cooperación, en Diagonal Norte 943. Para más información pueden visitar la agenda completa en la web del CCC, www.centrocultural.coop, o seguirlos a través de sus redes sociales. Y además a vos tu equipo te deja que vayas a ver lo que quieras de todo esto. Sí, es correcto. Bueno, mirá qué golpe bajo. ¿Sabés quién está contento? Nuestro amigo Restivo. ¿Por qué está por Independiente? Está muy contento. ¿Sabés qué hizo Restivo? No sé qué hizo Restivo. El partido es 6:30 de la tarde. Va a verlo por televisión porque no consiguió entradas. Sábado. Pero va al teatro a las 8:30. Saca cuentas. O sea, cree que va a ganar y no va a haber penales. Ojalá que no le agarren los penales mientras está haciendo la cola en el teatro. ¿Cómo me voy a reír de Restivo? Tanda y estamos, dale. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
deliciosa práctica. Formas de preparar una presto pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto, cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela, que tira y tira y tira. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. En Banco Macro podés comprar el dólar que más te conviene. Es rápido, seguro y sin restricciones. Abrí tu caja de ahorro en dólares gratis y 100% online en macro.com.ar. Pensá en grande. Pensá en Macro. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Bueno, muy bien, seguimos en QR y tenemos segmento Batalla Cultural con un contenido muy especial en esta oportunidad. Ahí está nuestra portada. No falta nadie, están los ensobrados, están los orcos, están los mandriles. Batalla Cultural y como les decíamos, todos los días seguramente encontramos algo que entra dentro de este segmento. Bueno, aquí hay dos elementos que tienen que ver con los medios públicos. Hoy hubo un abrazo a la televisión pública, también hubo trabajadores de Radio Nacional, también trabajadores de Telam y algunos otros canales públicos que están en una misma situación. El reclamo
es muy concreto, tiene que ver con salarios congelados desde agosto. Y ni siquiera se les ha dado las paritarias que el mismo gremio o los mismos gremios consiguieron para otros canales. Es decir, hay una decisión muy concreta respecto de dañar, de lastimar a los medios públicos, y allí el abrazo a la televisión pública, a nuestra televisión pública. Pero además queremos compartir otra cosa. Se está por relanzar Paca Paca bajo la dirección, por supuesto, de las autoridades que este gobierno decidió para los medios públicos. Y quiero que prestemos atención de qué manera presentan lo que va a ocurrir con Paca Paca o qué será del nuevo Paca Paca. Vamos a compartirlo. Es una publicación en Instagram. Por supuesto aparecen algunas imágenes y acompáñenme en la lectura. Prepárense para una nueva aventura totalmente renovada del canal Paca Paca. Después de meses de mucho trabajo llega una nueva programación pensada para divertir, sorprender y acompañar a chicos de hasta 12 años sin bajada de línea ideológica y poniendo el foco en los valores. Después aparecen algunos contenidos. ¿Querías más? Dice, escuchen esto, agárrate, incorporamos títulos internacionales de Toei Animation del universo de Dragon Ball. Dragon Ball evidentemente no tiene nada, ningún tipo de oferta de canales que Paca Paca tiene que efectivamente estar, Gen Z, etcétera, y miren el final. ¿Y Samba? Tranquilos, lo estamos arreglando. Y muy pronto habrá sorpresas que van a dar que hablar. Soñemos el futuro. Bueno, sin bajada ideológica Paca Paca, y a Samba lo están arreglando. ¿Qué será arreglar a Paca Paca? No, vas a ver un Samba que indignado. mete miedo. Sí, totalmente indignado. Además, Dragon Ball es una línea ideológica, digamos, ¿no? ¿Cómo? Bajar Animation no sé cuánto y Dragon Ball es una línea ideológica. ¿Es ideológico? Sí. Claro, es completamente ideológico. ¿Qué no es ideológico? Claro, ¿qué no es ideológico? ¿No? ¿Qué no es político? ¿Qué no es ideológico? Samba el niño libertario, ¿será? Sí, será el niño libertario. El anarcocapitalista. Samba con peluca va a ser. El Samba anarcocapitalista. Sí. Pero yo insisto, es muy fuerte, más claro de batalla cultural, echale agua, y me sorprende cada vez más cómo, no que lo hagan, pero que aceptemos mansamente que quien dice eso es ideológico, en realidad no está siendo ideológico en el momento en que lo señala incluso, ¿no? Ahora, vos te das cuenta, ¿no? Es cierto que es batalla cultural, pero también es cierto que nosotros, los del campo nacional y popular, me incluyo, por supuesto, como debe ser, tenemos que patear algunos hormigueros y repensar los medios públicos, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que repensarlo. O sea, que no podemos siempre decir, no, porque es la defensa irrestricta de los medios públicos. Yo creo que la defensa irrestricta de los medios públicos es con algunas condiciones que tenemos que empezar a repensar. No podemos seguir pensando que los medios públicos tienen que tener la misma fisonomía que tenían en 1948. Pero perdón, no lo tenían, para nada. No hablo de Telam. Ni la televisión pública. La televisión pública tenía alguna remembranza de la vieja televisión pública. Yo, que trabajé ahí, te puedo asegurar que... Yo también trabajé. Que no eras en ese... Bueno, vos hiciste un ciclo muy interesante. Por eso, yo trabajé ahí. Pero no me parece para nada que lo haya tenido, ni que era la búsqueda. No es el momento de hablar del asunto. Cuando tengamos... Porque todo lo que se pueda decir hoy va a ser tomado de una manera mala. No, algunas cosas te pueden salir mejor o peor, pero el espíritu de cómo estaba pensado, por lo menos es mi opinión. Yo digo que hay que repensar, barajar, pensar cómo se tiene que encarar algunas cuestiones en la televisión pública. ¿Y cuál es el rol, además? ¿Y cuál es el rol? En momento de disputa política muy fuerte. Hay un montón de cosas que habría que repensar en todo sentido. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con el reclamo, valoro el reclamo hoy que se hizo de los trabajadores de la televisión pública, y no es el momento de pensar. Yo creo que hay momentos para pensar cosas y momentos para no pensarlas, para defenderlas, ¿no? Que yo creo que en este país necesitamos una reforma laboral, o una revolución laboral, si querés, pero no es el momento Porque este momento no va a ser una reforma muy virtuosa. Ahora entiendo. ¿Entendés? A dónde iba el punto. O sea, hay momentos en donde uno puede pensar y el gobierno, y justamente los gobiernos nacionales y populares perdieron esa iniciativa. Se abroquelaron a decir, no, reforma laboral nunca. Sí, si no lo piensan otros. Reforma laboral sí, pensar una reforma laboral virtuosa, planteada por los trabajadores, sentate a conversar. Reforma del sistema de salud, nunca. No, sí, pensate una reforma del sistema de salud. Sistema de salud de calidad. La escuela libre, laica y gratuita, fenómeno. Laica, libre y gratuita, de calidad.
de calidad. Entonces, ¿qué decir que los debates que no se dan en determinado momento, después otro... Lo que exactamente, son los debates que perdemos después cuando perdemos las elecciones. Entonces tenemos que, algunos hormigueros, dejarnos de decir las consignas, ¿viste? Y sentarnos en esas consignas. Totalmente. No, la libertad, la escuela... Pensar en metas de eficiencia. Quiero detenerme en lo que están sufriendo hoy, digamos. Sin duda. ¿no? ¿Qué acabo de Por decir? eso... ¿Qué acabo de decir? No es el momento pero en el momento indicado hay que... En el momento indicado hay que ponerse a discutir. Es un modus operandi del gobierno. No solamente son los trabajadores de Telam, son los trabajadores de empleados del comercio, son muchos gremios. Sí. Bueno, y una cosa más, hace pocos días cumplió 80 años la Agencia Estatal de Noticias Telam. Lo que se siente la ausencia de una agencia estatal de noticias. Y ahí tenés un ejemplo de una reconfiguración. En la federalización de la agenda, ¿no? Y ahí tenés una reconfiguración. Informes especiales, federalización de la agenda, por supuesto su trabajo de cobranza y de facturación de la pauta pública. Tenías una reconfiguración de la agencia Telam. La agencia Telam realmente era muy pujante y los informes que había en Telam eran extraordinarios. No, y el sentido mismo de la agencia estatal de noticias. Pero no puedes pensar una agencia de noticias con las mismas características de una agencia en la década del 70, del 80 del siglo pasado. O sea, cuando la gran fuente que alimentaba a los diarios, o sea, la revista eran los cables. Bueno, ahora pasa otra cosa, entonces se reconfiguró, había un trabajo desde la web diferente y mucho más dinámico de lo que se había planteado hace 10 años. Ahí avanzó un montón, pero esas son las discusiones que tenemos que dar. Bueno, vamos a cerrar con algo que ocurrió hoy en la conferencia de prensa del ministro de Economía Caputo, por supuesto, comenzada por el vocero presidencial Manuel Adorni. Preguntas y respuestas. Yo quiero insistir con lo importante del trabajo